toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dudas que vayan teniendo sobre la materia, pueden ponerlas en el chat puntualmente. Y procuraremos contestarlas al final. No me llegaron algunas otras preguntas por correo ni nada. Comentaba yo con la maestra Lorenia que vamos a buscar la última sesión de este semestre, o de diciembre, pues, tener como una sesión más abierta, no necesariamente grabada, sino así muy panorámica, como un rato de convivencia, digamos, en preguntas libres, dudas, etcétera. Pero eso de cualquier materia, ¿no? De teología, de filosofía, etcétera, de moral. Eso, Dios mediante, la última sesión de este semestre, que todavía no definimos cuándo vaya a ser. 10 y tantos de diciembre, seguramente. Bien, entonces la materia o la cuestión a tratar probablemente no sea muy extensa el día de hoy. Como vimos, no viene en el texto base que estamos utilizando para esta clase, para esta asignatura, pero sí es muy importante dentro de la doctrina aristotélica de la metafísica. En el otro libro, claro que se menciona, ¿no? No se puede evadir, pero no tiene un apartado particular, vamos a decir, ¿no? Entonces, hablando de la constitución del ente o la sustancia, nos encontramos con dos nuevos términos propuestos por Aristóteles, que son materia y forma. Perdón. Bien, entonces, para Aristóteles son el primer par de conceptos para explicar los entes que son conocidos por la experiencia. Eh, y vamos a tomar en esta clase muchas citas textuales de Aristóteles que dice, llegar a ser se dice en muchos sentidos. En algunos casos no se habla simplemente de llegar a ser, sino de llegar a ser algo en particular. Pero solo de la sustancia se dice que llega a ser en sentido absoluto. Entonces, habíamos hablado de que el ente es esta forma de ser, el ser es el acto del ente, pero metiéndonos dentro del ente, la sustancia es lo que llega a ser en sentido pleno, porque recordemos que la sustancia es aquello que le compete ser en sí mismo y no ser en otro, que sería lo propio de los accidentes. Entonces, en sentido absoluto, es la sustancia quien llega a ser. Otra cita de Aristóteles. Cuando no se trata de sustancias, es evidente que tiene que haber un sujeto de lo que llega a ser. Pues en el llegar a ser de una cantidad o cualidad o una relación o un donde, estamos hablando aquí de accidentes, hay siempre un sujeto, mientras que en todo lo demás se predica de la sustancia. Pero que también la sustancia y todos los demás entes simples llegan a ser de un sustrato, resulta evidente si se lo examina con atención. Por ejemplo, los animales y las plantas proceden de las semillas. ¿Cómo buscamos explicar esto? A ver, decíamos que cuando hablábamos de sustancia y accidentes, estábamos hablando de distintos cambios que se dan en las cosas. Hay unos cambios donde la cosa sigue siendo lo que es, y entonces hablamos de cambios accidentales, como el color de la manzana, que puede ir cambiando según el estado de madurez, y sin embargo siempre es manzana. Pero puede haber cambios sustanciales que hacen que la cosa deje de ser lo que sea, pero sea otra cosa. En esta cita que acabamos de leer de Aristóteles, dice, ok, hay cambios sustanciales, hay cambios accidentales, pero incluso en los cambios accidentales, ¿qué es lo que cambia? O sea, tiene que haber un sujeto, pongámoslo entre comillas, un alguien que experimenta estos cambios, que aunque no sean cambios sustanciales, sino
solo cambios accidentales, algo es lo que cambia. Y este algo será lo que Aristóteles le llama materia, y la forma según cambia o la esencia del cambio, aunque nos estemos refiriendo a los accidentes, es lo que se llama materia, quiero decir. Perdón, es lo que se llama forma, ahí me equivoqué. Vamos a suponer una estatua que ya está esculpida en el mármol. Ya es una Venus, vamos a decir. Entonces, sustancialmente estamos ante una estatua de una Venus que puede tener cambios accidentales. Vamos a suponer que el artista quiere marcar una cintura más delgada. Entonces, marca, modificando todo el mármol, una mayor esbeltez, una figura más esbelta en este mármol que ya era lo que es, que tiene una sustancia que es el mármol como tal, la estatua tiene una sustancia que es el mármol, tiene una forma que es esta Venus, pero esta forma la vamos a modificar con esta cintura más reducida. ¿Qué se modifica? En este caso, a nivel material, es obvio, lo que se modifica es la materia. ¿Cuál materia? La de el mármol. Entonces, reducimos en el tac, 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 reducimos el mármol, cambiamos la forma. En el caso material particular, reducimos la cantidad de mármol que esta estatua tiene y aparece ahora con una figura diferente. Entonces, la materia se modifica, una nueva forma se asume, una modificación en la forma que podríamos hablar de una forma diferente, aunque la sustancia siga siendo la misma. Pero bueno, espero no estarnos revolviendo mucho. ¿Qué son la materia y la forma entonces según Aristóteles? Eh, Hay un principio aristotélico que incluso la ciencia particular de la física actual sigue asumiendo. De la nada absoluta no se llega a ser nada. Veamos que como tal Aristóteles no está considerando lo que nosotros llamamos como creación, porque la creación en el sentido católico más estricto es una creación de la nada, ex nihilo, con una H donde suena ex nihilo, ex nihilo se dice, la creación desde la nada. Pero bueno, Aristóteles en un mundo ya creado, dice pues de la nada absoluta, nada llega a ser una precisión. Ya habíamos hablado cómo la iglesia acude a términos filosóficos que cooperan para la claridad y precisión de la doctrina, tanto en cuestiones de fe y de moral, pero también que a veces quedan insuficientes por algunas razones. Por ejemplo, en el Génesis vemos que estrictamente no existe la noción nada. ¿Cómo inicia el Génesis? Diciendo, en el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos. Ok. Entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Claro, dice, los creó el cielo y la tierra, pero no dice explícitamente que los haya creado de la nada. Los términos o la noción de la nada no existe en la visión semítica, que podemos decir la visión judía, aunque es más amplio que judío. Podríamos decir hebreo, pero también es más amplio que lo hebreo. Al decir semítico, estamos hablando de estas diversas culturas que se dieron en esta región de lo que hoy llamamos Tierra Santa. En la visión semítica, la noción nada no existe. Y entonces, ¿cómo se expresa esta intuición, vamos a decir, de la nada con el desorden? Entonces, el principio era caos. Este decir era caos, era desorden, quiere decir o está intuyendo lo que nosotros podemos considerar la noción, entre comillas, nada. En el mismo Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, que fue escrito ya no en hebreo, sino en griego, y en un mundo helenístico, es decir, con influencia
de la cultura y la filosofía griega, ya aparece explícitamente el término ex nihilo, cuando la madre de los macabeos, de los 7 jóvenes, 7 hermanos, les dice, Dios de la nada creó todo. Entonces hay un avance que nos lleva a dar un paso más de lo que planteaba originalmente el Génesis. Este caos era nada y de la nada llegó a ser. De la nada al ser. Bueno, Aristóteles decía, esto no es posible. No es posible que de la nada absoluta algo llegue a ser o de la nada absoluta no se llegue a ser nada. Por ejemplo, la tierra y el agua pueden ser muchas cosas según las sustancias que asimilen o las formas sustanciales a las que se unan. Vamos a decir, la tierra y el agua juntas pueden hacer un lodo pensando que sea barro, esta tierra. Puede asumir cualquier forma de un plato, una vasija, etcétera, según la forma que se le dé, la forma sustancial que se le dé. Otra cita de Aristóteles dice, es evidente que todo llega a ser desde un sustrato o forma. Es decir, ¿cómo lo podríamos entender con otra palabra más actual? Todo lo que llega a ser obedece a un diseño. Tiene que haber un algo que defina su sustancia, sus accidentes, cada una de sus cualidades. A ese diseño, como lo estamos llamando ahora, es lo que Aristóteles llamaría forma. Esa sería la forma. En el griego, la palabra materia es hyle, hay como una U y al mismo tiempo hyle, H, si lo transliteramos, H, Y, L, E. Esa Y se pronuncia poniendo los labios como U, pero dentro de la boca pronunciamos una I. Hyle, así de curiosito, así mismo. Entonces, hyle, o en latín silva, es materia, que en el latín, de manera muy literal, querría significar madera de construcción. Ile, materia. Morfé, con PH, que se pronuncia F. Ile, morfé, materia, forma, da lugar a lo que se conoce como doctrina del ilemorfismo en Aristóteles. Ilemorfismo en Aristóteles. Materia y forma. Materia y forma. Y esta es la composición de todo lo que existe. De esta manera, Aristóteles es como busca explicar los cambios de la naturaleza, sobre todo de los seres vivos. Si leyeron el capítulo, hay muchas cosas donde se repite lo que ya vimos de sustancia y accidente. Cambios accidentales, cambios sustanciales. No nos vamos a detener en ello. Si intentamos definir qué es la materia, ¿qué diríamos? Aquello de lo cual está hecha una cosa. Así lo decía Aristóteles literalmente. Llamo materia al sustrato primero de cada cosa, aquel constitutivo interno y no accidental, de lo cual algo llega a ser. Ahora, recordemos que estamos hablando de metafísica. En este caso, un vaso. Su materia evidente es el plástico, ¿no? En este vaso, el plástico con el que está hecho. Pero recordemos que estamos hablando de metafísica. Entonces, Aristóteles desarrollará esta doctrina hablando de que, ok, esto es un plástico, pero este mueble está hecho de madera, pero aquella estatua está hecha de bronce, pero esta casa está hecha de concreto y de varillas. Entonces, Aristóteles concluyó que tenía que haber una primera materia anterior a estas materias particulares, eh, de la cual todas las materias estaban hechas. A eso es a lo que él llama materia prima. Materia prima. La materia
común, vamos a decirlo, y anterior a todas las materias particulares. Vamos a ver que como tal, aunque intentamos dar una definición de materia, como tal, Aristóteles no explica como tal la materia prima, esta materia última, anterior a todas las cosas, porque el mismo Aristóteles afirmaba que la materia prima no existe en sí misma. Entonces yo no puedo decir, mira, aquí guardé tantita materia prima de la cual podemos sacar cualquier otra materia. Por compararlo, que también se queda lejos porque es un ejemplo médico el que voy a dar, por lo tanto en lo físico y no tanto en lo metafísico. Pero en las etapas de desarrollo embrionario, las llamadas células madre, entre menos diferenciadas estén, más capacidad tienen de tomar cualquier forma, una neurona, un músculo, un hueso, etcétera, ¿no? Entonces se les llama, por ejemplo, células madres totipotenciales. Entonces, esta célula madre se parece mucho a lo que Aristóteles diría es una materia prima, porque de aquí puede salir cualquier tipo de célula, los que ya mencioné, hueso, músculo, nervio, etcétera. Pero luego se empiezan a diferenciar y, digamos, de célula madre totipotencial baja a pluripotencial, a multipotencial, y cada vez es menor el rango de las diferencias que puede tomar. ¿Por qué? Porque ya se aterriza en una célula específica. En este sentido, las células más diferenciadas, más especializadas, son las que más difícilmente se pueden replicar. Entonces, cuando un tejido es dañado, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la célula que más difícilmente se repara o se replica en nuevas células de la misma especie, vamos a decirlo así? La neurona. La neurona es de los tejidos más especializados del cuerpo humano. Entonces, ya no tanto que la neurona no se pueda convertir en célula muscular o algo así, que eso es obvio, sino que no es posible crear nuevas neuronas. Esto, bueno, cuando uno está en la etapa embrionaria, hay una replicación impresionante de neuronas, 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 neuronas. Y esto es muy propio también de la primera infancia, donde todavía se siguen replicando las neuronas. Pero llega un punto en la misma infancia donde ya no hay nuevas neuronas. ¿Por qué? Vamos a pensar en las que guardan información a nivel cerebral. ¿Cuál sería el problema si las neuronas estuvieran siendo nuevas cada vez? Pues que esa información guardada en alguna codificación del registro entre los impulsos nerviosos y demás se estaría perdiendo cada vez, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del hígado, que tiene capacidad de crear nuevas células del hígado. En el humano no tanto como, por ejemplo, en ciertos tipos de ratones, en el que puedes quitar la mitad del hígado y se vuelve a producir otro. O pensando en las arañas, cada país les llamará diferente, pero hay unas que aquí se les llama arañas patonas, en donde tú puedes cortar la pata y vuelve a salir otra pata, no de inmediato, se tarda un tiempo, ¿no? Ok, entonces volviendo, una célula poco diferenciada, bueno, una célula muy diferenciada no se va a poder replicar porque esa especialización hace más difícil que se replique. Ok, pero devolviéndonos al ejemplo metafísico. Entonces, una célula totipotencial sería muy parecido a lo que es la materia prima, que luego se tiene que diferenciar. ¿Qué es lo que hace que se diferencie? Pues la forma. Hablará luego Aristóteles de la forma sustancial y lo especifica o en esta, o en esta, o en esta especie. Bien. Entonces repetimos, materia es aquello de lo cual está hecha alguna cosa. ¿Qué es la forma? Es ese algo que llega a ser modelo o definición de la esencia. Yo les hablaba hace rato, es como el diseño, sí. Es como aquello, por poner otro ejemplo, cuando se fabrican juguetes de plástico. Tengo la materia,
sin forma, o sea, toda la bola de plástico en estado líquido, lo que sea. Y luego tengo un molde, que sería la forma, y este es de osito y este es de perrito. Se le inyecta la materia que se tiene que amoldar a esa forma y entonces lo va a definir para que este sea perrito, este gatito, este león, este lo que sea. Y entonces el molde sería la forma sustancial, la materia, aquello de lo cual está hecho. Entonces, ¿qué es forma? Es ese algo que llega a ser. Modelo, definición de la esencia, en el ejemplo que acabo de dar, sería el molde. Por ejemplo, una estatua de bronce, con un metal se puede hacer muchísimas estatuas diferentes. Y hay una materia concreta, en este caso el bronce, y la forma concreta, pues la que el artista quiera definir. Puede haber materia múltiple, como el caso de una casa, donde hay diferentes materiales que se conjuntan, pero finalmente hacen un todo según el diseño, según la forma, para que aquello llegue a ser lo que es. Para Aristóteles, todas las materias, antes de lo que son actualmente, eran tierra. ¿Qué queremos decir entonces? Que obviamente entendemos que el conocimiento de las ciencias particulares de aquel tiempo era más limitado de lo que lo es ahora. Tampoco podemos decir que es despreciable. Veremos en algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando Aristóteles habla de la reproducción de los animales y de los seres humanos y que dice que el macho es el que agrega la forma y la hembra es la que pone la materia. Bueno, agregar no es término correcto. Vamos a decir, la hembra pone la materia, el macho pone la forma. Nos puede parecer, ay, qué primitiva forma de ver. Bueno, era el desarrollo científico de ese tiempo, muy válido, necesario. Y si tal desarrollo científico que hoy nos parece pobre o muy limitado no se hubiese dado, no estaríamos llegando al avance científico que actualmente tenemos. Entonces era un paso necesario, ¿no? Para entender esto. O sea, no estaban tan errados y de alguna manera uno puede asombrarse de que sin los instrumentos que hoy tenemos llegaran a conclusiones tan certeras como las que nos pudieron dar. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, para Aristóteles, todas las materias particulares, el bronce, el plástico, la madera, etcétera, antes de ser lo que son, eran tierra. Entonces, esta tierra parece, pero no es, parece que es lo que Aristóteles quiere llamar materia prima, como una tierra que existía antes que todo. Por eso también les digo, aunque no es, que se parece mucho a esta noción de la partícula de Dios o aquello que según los científicos existía antes de la gran explosión del Big Bang, donde se conjuntaba todo lo que algún día llegaría a ser. Entonces, como que toda la materia, toda la energía conjunta en un solo lugar sería muy, 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 muy similar a lo que Aristóteles llama materia prima, pero que no es, que no es porque estamos hablando otra vez en un sentido metafísico, no tanto en un sentido físico. Entonces, debiera haber una materia anterior y común a los dichos materiales concretos, por lo tanto, debe haber una materia prima. Cita de Aristóteles. Si hay algo primero de lo que ya no se dice con referencia a otro que es tal o cual cosa, esta será la materia prima. O sea, como una materia sin forma. Materia sin forma. Ahora, en el ejemplo que yo les ponía del plástico en estado líquido que se usa para hacer los juguetes, las figuritas de juguetes, ese plástico líquido no es estrictamente sin forma, porque tiene la forma del recipiente, vamos a decir. Por eso son solo ejemplos para hablar de manera análoga de estas cuestiones propuestas por Aristóteles, pero no pueden ser precisas o literales, porque vamos a ver que estrictamente como tal, la materia prima no existe. No puedo decir aquí tengo 2 kilos de materia prima, de materia sin forma, porque si yo tuviera aquí una masa como la del plástico que mencioné, pues finalmente tiene la forma de esta masa, ¿no? Entonces, estrictamente la materia prima no existe. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque es parte del desarrollo filosófico de Aristóteles, ¿sí? Entonces, los conceptos de materia y forma son relativos. ¿Por qué? Porque la materia adquirirá o estará
delimitada, definida según la forma tal o cual. Entonces, las nociones de materia y forma tienen un permanente dinamismo. Volvemos a la noción de que hay cambios sustanciales, cambios accidentales, y la forma no la podemos reducir a lo material objetivo que tenemos delante de nosotros, a esta forma del vaso. No, no. La forma es algo también metafísico. Es decir, la forma no solo es la silueta del vaso que nos hace reconocerlos como tal, sino lo relativo a la esencia. Y la esencia, acordémonos que es lo que delimita la sustancia. Otra vez son términos muy, muy, muy relacionados. Entonces, para Aristóteles las formas se suceden unas a otras en la materia sin existir separadas de esta. La forma, como decíamos, de la estatua, que había que hacer en la cintura más esbelta, eh, que tuvimos que modificar esta materia. Entonces, la forma, yo tenía en mi imaginación la escultura de estas cualidades de la cintura más reducida. Pero como tal, la forma, el concepto ahí está, que lo veremos que también Aristóteles es algo que defiende en cuanto que el concepto no se corrompe. Pero en la realidad concreta, la materia no puede existir sin la forma y la forma no puede existir sin la materia. Para Aristóteles, perdón, para Platón sí existían o podían existir las formas separadas, las formas sin materia. Nosotros veremos esto, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, que en su gran tratado sobre los ángeles, bueno, que no es solo un tratado, sino en varios libros habla de ello. A esto me refiero con tratado, no a un solo libro, sino a todas las veces que de esto habla. Al hablar de los ángeles, que son seres puramente espirituales, reconoce que no tienen materia y entonces son pura forma, pura forma. Y Dios, que no es material, que es espíritu puro, también sería forma pura, de una manera más perfecta que lo es un ángel, porque el ángel no deja de ser criatura y por lo tanto está limitado. Entonces, existen las formas sin materia en el mundo inmaterial, en el mundo puramente espiritual, sí, pero es algo que Aristóteles no conocía, Platón de alguna manera lo proponía, pero Aristóteles no estaba de acuerdo con ello. Insisto, sabemos que sí existen las formas sin materia porque existen los seres, las personas, cada ángel es una persona, cada miembro de la Trinidad, por decirlo de alguna manera, es una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, las personas espirituales, puramente espirituales, pues no tienen materia, entonces son pura forma. ¿Queda claro esto? Más o menos, espero. Ok. Entonces, la materia prima no existe separada, es insuficiente para explicar el cambio. De las cosas que se generan, otra cita de Aristóteles, unas se generan por naturaleza, otras por arte y otras espontáneamente. Y todas las que se generan llegan a ser por obra de algo y desde algo y a algo. Aquello desde lo que algo se genera es lo que llamamos materia. Y aquello por obra de lo cual se genera es alguno de los entes naturales. Y algo que se genera es un hombre o una planta o alguna cosa semejante. De las que decimos son sustancia en sumo grado. No me voy a meter a especificar estas cuestiones porque ya en su momento hablaremos sobre Aristóteles de la doctrina de la causalidad, de las causas. Hay una causa material, hay una causa formal y etcétera. Ya lo profundizaremos. Pero entonces lo que está diciendo aquí Aristóteles es, eh, tiene que haber algo desde lo que se genera, lo que llamamos materia, algo eh, de lo cual genera, o sea, hacia esta materia tiene que adquirir una forma hacia la cual se dirige, pues bueno, esa sería la forma, ¿no? Y luego también hablará Aristóteles del agente, que es aquel que ejecuta para que tal cosa llegue a suceder. Eh, si tenemos oportunidad después de ver esta doctrina de la causalidad,
veremos cómo la Iglesia la ha aplicado también. Por ejemplo, en el decreto sobre la doctrina de la justificación en el Concilio de Trento, hay una parte muy interesante que habla de cómo somos salvados, cuál fue la causa formal, cuál fue la causa material, la causa instrumental, que por ejemplo sería el bautismo, etcétera. Y veremos que esto, que de repente nos parece sin forma o sin ton ni son, tiene mucho sentido y es muy útil para aclarar la doctrina cristiana, para especificar. Entonces, el carácter principal de la materia es la potencialidad y posibilidad de ser diferentes cosas. Este bronce puede ser esta o esta o esta o esta estatua. Al decir materia, dice Aristóteles, me refiero a lo que, no siendo en acto algo determinado, es en potencia algo determinado. Entonces, fíjense cómo todos los términos aristotélicos están relacionados y la materia está íntimamente vinculada o relacionada con la potencia y la forma entonces está íntimamente relacionada con el acto. Materia, potencia, forma, acto. En toda generación o cambio hay tres términos: el punto de partida, el punto de llegada y el agente que lo ejecuta. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y el quién realiza o qué realiza la posibilidad de este cambio. Entonces, ahora sí, de manera concreta. ¿Qué es la materia prima? Nunca estuvo ni estará claro. No es esto y esto. Como ya les dije, no puedo tener en mis manos 2 kilos de materia prima. Entonces, como tal, no va a estar claro. Aristóteles incluso a veces parece que se contradice. Y sin embargo, esta aparente contradicción, por ejemplo, es la sustancia, si es sustancia, no es sustancia, a veces parece que dice que sí es, a veces parece que dice que no es, pues habla precisamente de la imprecisión de este término, pero también de la importancia y trascendencia de acercarnos al ejercicio filosófico que estamos haciendo. Dice Aristóteles, llamo materia prima al sustrato primero, aquel constitutivo interno y no accidental, de lo cual algo llega a ser. Una cualidad de la materia prima es que es eterna. Bueno, ya veremos que en la visión cristiana esto no es compatible, pero aquí estamos viendo a Aristóteles. ¿Por qué? Porque nadie es eterno y la creación tiene un principio, la materia en la creación tiene un principio y pues habrá un final, aunque no sea finalización, sino perfeccionamiento absoluto. Pero bueno, eso es tema teológico más bien. Entonces dice también Aristóteles, en cierto sentido la materia se destruye y se genera, en otro no, porque si llegase a ser, tendría que haber primero algo subyacente, de lo cual como constituyente llegase a ser. Pero esa es la naturaleza de la materia. Entonces la materia como una potencia eterna, permanente, y pues bueno, él llama materia a ese sustrato primero de cada cosa. Es ingenerable, o sea, no se puede producir, es indestructible, que les digo que es aquel principio que se habla en física tanto de materia como de energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Veremos que sí, porque Dios la creó y porque Dios la puede aniquilar si Él así lo decidiera en su soberana majestad. No se conoce, según el mismo Aristóteles, a la materia prima como tal, sino que se llega a ella por analogía. Acuérdense que analogía es como comparación, dos términos en parte igual y en parte diferentes, como todos los ejemplos que hemos puesto para buscar explicar esta realidad. Y también se llega a ella por deducción más allá de las cosas concretas que tenemos delante de nosotros. ¿Qué es la materia prima? Nos seguimos preguntando. ¿Es un principio? Aunque no es uno solamente, no es un ente a la manera que lo es una cosa individual. No podría tener existencia separada, ni podría ser algo determinado como mis 2 kilos de materia prima, no puede ser así. Pero tampoco es un no ser. La materia prima tampoco puede ser nada. Es un algo limitado de ciertas cualidades, pero no puede no ser. Necesariamente es. La materia prima es dinámica, tampoco es pura potencia pasiva,
O sea, como si no pudiera llegar a hacer nada y simplemente viene la forma y le propone algo, porque la forma, por ser algo perfecto, no se desea a sí misma, porque nada le falta. Estas son palabras de Aristóteles. Lo que la desea es la materia, o sea, esta es la forma, la materia, por decirlo así, que también es analogía, busca la forma y Aristóteles decía como la hembra desea al macho y como lo feo desea lo bello. Entonces, hay en la materia cierta tendencia y finalidad hacia una forma. Por poner otro ejemplo, en las reacciones químicas nos encontramos con esta tendencia de que si yo junto dos sustancias, hay un periodo de inestabilidad, pero luego necesariamente se decanta a formar una sal, a formar X compuesto y tales residuos, no sé cómo se llamen, detritos, lo que sea. Eh, y entonces esta inestabilidad nos estaría hablando del cambio, pero estas sustancias no se pueden, o estos elementos no se pueden quedar en el suspenso, sino que tienen que decantarse hacia una forma específica, por decir un tipo de sal, ¿no? La creación de un tipo de sal. Entonces, Aristóteles estrictamente no define qué es la materia y queda claro el carácter problemático de ella, de la materia prima. Y nos preguntamos, ¿es la materia prima entonces igual a la sustancia? Y Aristóteles de repente dice, el sujeto primero parece, o sea, la materia prima, esa que existía antes de todo, parece ser sustancia en sumo grado, pero no queda claro. Parece que la materia es sujeto y es sustancia. En el libro llamado Física, no Metafísica, Física de Aristóteles, dice que la materia es casi sustancia. Y en el libro de Metafísica dice la materia es sustancia porque de ella se predican cosas. Pero luego esto que acaba de decir, que la materia es sustancia porque de ella se predican cosas, luego dice que es algo insuficiente. ¿Por qué? Porque la materia no es ni separable ni determinada. Y acuérdense que la sustancia es aquello que le compete existir en sí mismo y no en otro. O sea, finalmente la materia tiene que ser determinada por una forma que es la que nos delimita lo esencial y por lo tanto ya hablaremos de una sustancia de forma categórica. Les había dicho que en la filosofía a veces teníamos que fingir que entendíamos y quizá esta sea una de esas clases que necesitamos decir, oh, sí, 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 vamos entendiendo todo, ¿verdad? Bien. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la forma sustancial? Hay varias palabras que Aristóteles usa y a veces poco aterrizadas. Quiero decir, las usa una vez, otra, no sabemos a veces si está hablando de lo mismo o se está queriendo referir a otra cosa, pero según los estudiosos de Aristóteles, estas tres palabras, diagonal expresión, no, se están refiriendo a lo que hoy llamamos en conjunto forma sustancial. Primero, habla de eidos, luego de morfé, y luego esta expresión, toti en einai. Toti en einai. Son cuatro palabras. Si los van a transcribir, transliterar, to, ti, en, que es una E larga, no sé cómo poner eso en español, en einai. Un verbo, bueno, un verbo y otro verbo, o sea, dos verbos ahí. Entonces, tres palabras, palabras diagonal expresión, para referirse a la forma sustancial. Eidos, morfé, toti en einai. Toti en einai. ¿Qué es eidos? Eidos tiene la misma raíz que la palabra id, que significa ver, y de ahí viene la palabra idea. Se refiere sobre todo a lo inteligible más que a lo sensible. O sea, no esto que yo veo, otra vez delante de mí un vaso, sino la capacidad de inteligir
qué es lo que, entender qué es lo que hace que un vaso sea vaso. Y también puede ser entendido este eidos como esencia. Y es una realidad contrapuesta. Contrapuesta no es en oposición, sino en complementación a la materia. Materia, forma, esencia es lo que me delimita a esta materia para que sea lo que es. Morfé, la segunda palabra, morfé, que se traduce como forma, tal cual, y esta es la que ya de forma directa hace esta contraposición a la materia. Materia, forma. Forma que lo entendemos de manera primaria como forma o silueta física, pero luego forma como aquello que ha delimitado para que esto sea lo que es. Y luego la expresión toti en einai es la cuididad. Así se escribe. Q-U-I, qui, di, de i, dad. Cuididad. ¿Cómo se traduciría? Es difícil traducir toti en einai. Es lo que es siendo o lo que siendo es. Lo que, no enloqueciendo, que parece que de repente ya nos estamos acercando a eso. Lo que siendo es. Cuididad. Lo que hace que algo sea lo que es, sin lo cual no puede ser lo que es. Fíjense que en último término nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, toti eneinai es la cuididad, lo que hace que esto sea lo que es. Lo que es, bueno, y es que más que siendo, sería lo que, no, pues que sí se puede traducir, es decir, lo que era es, pero como no queda muy claro en español, porque estamos así como traduciendo muy directamente el griego, lo que siendo es. Bien, entonces la cuididad y todos estos términos que hemos hablado en conjunto es lo que la cosa es por sí, lo que de más interior y más fundamental tiene, es lo más propio que hay en la esencia de lo definido. Entonces, ¿qué es la forma? Lo que hace que exista una sustancia determinada. Entonces, no es solo el principio de existencia, sino el proceso para que las cosas lleguen a su fin. Y aquí como entendemos fin, que la cosa sea lo que es, sin la cual no puede ser lo que es. O sea, esto, la esencia. Ahora, insisto, lo natural es que pensemos en términos físicos. Nos queda muy claro un bloque de mármol que se esculpe y llega a ser esta estatua, a la forma de la Venus que decíamos al inicio. Pero no nos es tan fácil, por ejemplo, al hablar de ángeles, porque el ángel no tiene materia, sino es pura forma, y forma, la primera forma que viene a nosotros es un ser güerito, con alitas y no sé qué, pero pues los ángeles no tienen alas. Las alas es una representación para hablar de la agilidad que tienen de ir un lado hacia otro sin un trayecto, pero pues como no tienen materia, por eso no requieren hacer el trayecto. O sea, digamos, el ángel se teletransporta de aquí a acá y no tiene esta definición de una forma como nosotros nos los imaginamos, porque así nos lo han representado. Los efectos, qué padre, un día los voy a desprogramar esos, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Otra cita de Aristóteles dice, las cosas por naturaleza son aquellas que, movidas continuamente por un principio interno, llegan a su fin. Ahora, el fin, no estamos hablando, el ser humano, ¿cuál es su fin? Alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor para salvar su alma. Y yo puedo decir, una piedra, ¿cuál es su fin? Pues ser piedra. Y siendo piedra ha alcanzado su perfección, porque ya esta materia tiene su forma por sí misma no modificable y ha alcanzado la plenitud. Por otro sí es modificable, como el mármol es una piedra, el agente que es el artista escultor puede modificar esta piedra para darle la forma que sea. Pero la piedra en cuanto a piedra ya es todo lo perfecta que puede ser por sí misma. ¿Puede otro perfeccionarla? Eso es otra cosa. Bueno, volvemos a Aristóteles. Las cosas por naturaleza son aquellas que,
movidas continuamente por un principio interno, llegan a su fin. El fin no es el mismo para cada principio, ni tampoco se llega fortuitamente a cualquier fin desde un determinado principio, sino que desde un mismo principio se llega a un mismo fin si nada lo impide. Ok, entonces aquí Aristóteles de alguna manera está exponiendo la imposibilidad de que el simple azar, espontaneidad absoluta, llegue a definir el mundo tal como hoy lo conocemos. No sé si se entiende esto, pero, o sea, el mundo no podía llegar a ser lo que es si nada lo hubiera conducido de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que haber un modelo. Y si tengo esta materia más esta forma, igual a esta cosa, si nada lo impide. Agua y masa, perdón, agua y harina mezclados igual a masa, si nada lo impide. Entonces yo no puedo tener harina y agua y esperar que lo que se produzca sea perro. No, porque esta materia determinada, la materia prima, aparte de acuérdense que para Aristóteles es toda la materia. Esta materia con esta forma necesariamente me va a dar este individuo si nada lo impide. Que ese es uno de los argumentos, aunque parece muy rebuscado lo que estoy diciendo, ese es uno de los argumentos contra el aborto. Ah, no, es que tú no puedes decidir sobre el cuerpo de otra persona. A ver, ¿y qué se está haciendo con el de la criatura? De entrada es otra persona. Sí, pero, porque vi ayer un debate de esto, no puedes decir que el embrión tenga el mismo valor que tú como espécimen adulto de la especie humana. ¿Por qué no? Le cuestionaron ahí el que estaba debatiendo, ¿por qué no? Ah, pues porque tú ya te puedes mover, tú ya puedes pensar, ok, pero el embrión encierra toda esa potencialidad y si nada lo impide, el asesinato en el vientre materno, la falta de educación, la muerte prematura, si nada lo impide, va a llegar a ser un espécimen de la especie, un espécimen adulto de la especie humana. ¿Se entiende esto? Entonces, la forma del ser humano hablando de materia y forma, la forma es el alma. La forma ya le da a esta materia, las células, vamos a decir, o la dimensión física del ser humano, la materia ya le da a esta forma todo el potencial que si nada lo impide, hablando de potencia y acto, llegará a ser en acto este espécimen adulto de la especie humana. Ah, ok. Entonces hay una potencialidad que con esta forma ya llega a ser lo que es. ¿Y desde cuándo yo era ser humano? Pues desde el momento que este cúmulo de células, como dicen quienes defienden el aborto, porque yo sigo siendo un cúmulo de células, muchas más que siendo embrión, pero sigo siendo un cúmulo de células. Este cúmulo de células tuvo una forma, y no me refiero a la forma embrionaria, no, sino a la forma metafísica, que es el alma, tuvo una forma que le lleva a ser lo que es. ¿Desde cuándo tiene esa forma? Desde el momento de la concepción. Entonces, al momento que es concebido, Dios crea el alma, esto poco teológico más bien. Dios crea el alma, la infunde en esta materia y hace que toda la potencialidad de llegar a ser humano, este gran cúmulo de células, ya esté ahí. Pero a diferencia de otros cúmulos de células, porque también una planta es un cúmulo de células, porque también un perro es un cúmulo de células, este tiene un alma racional, que es su forma y por lo tanto le determina de una forma tal que le da una dignidad inalienable e incuestionable. Ahora, estamos hablando de argumentos racionales. Los progresistas no usan en general argumentos racionales, sino subjetivos sentimentales. No importa lo objetivo, lo concreto de la realidad, sino la percepción, autopercepción, sentimiento, subjeción absoluta, lo que sea. Entonces, decía Aristóteles también que la forma humana de alguna manera existe de antemano en un sujeto, en un individuo, y éste la transmite, hablando de la reproducción, la transmite y hace que el nuevo sujeto tenga la misma forma. Insisto, no estamos hablando de la silueta humana, que también, y nos ayuda a entenderlo, sino la misma cualidad de ser humano con cuerpo y alma.
si mal no recuerdo, Aristóteles no consideraba que el alma se creara de la nada cada vez, sino que de alguna manera del alma del Padre, porque el Padre era el que daba la forma en la visión de Aristóteles, y la madre era la que daba la materia. Entonces, de alguna manera, el Padre transmitía esta alma a este nuevo sujeto, pero la forma ser humano era propiamente la que se transmitía, insisto, ya luego dirá Aristóteles que la forma de nosotros es el alma, la materia es el cuerpo. Entonces, transmite como tal la forma para que sea reproducida. ¿Qué voy a reproducir? Pues esta misma determinación llamada ser humano. Y así lo decía él, el macho transmite la forma y el principio del movimiento y la hembra el cuerpo y la materia. Nos seguimos preguntando, ¿qué es la forma sustancial entonces? Es aquello de lo que primariamente proviene el movimiento, específicamente lo mismo que era y que ahora es, pues el hombre genera al hombre, es decir, el que se reproduce, este ser humano, este macho, en los términos de Aristóteles, reproduce otro ser humano, sea macho o hembra, lo reproduce porque la forma es lo que está compartiendo. Entonces, no es solo, la forma no solo es algo, sino que es algo determinante y decisivo en la sustancia. Es el principio que hace que una sustancia sea lo que es. ¿Se acuerdan que en materia, decía Aristóteles, es casi sustancia? Y luego parece que sí es sustancia porque se predica de ella, pero al mismo tiempo esto que se predique no es suficiente para decir que es sustancia. Pero de la forma, como ya determina la materia, sí es que hace que una sustancia sea lo que es y que se desarrolle como tiene que llegar a ser. En los vivientes, la forma es el alma. Aristóteles dice que los vegetales tienen el alma, los animales tienen alma, el ser humano tiene alma, pero de diferente cualidad. El vegetal, la planta, tiene un alma vegetativa, el animal tiene un alma sensitiva, y estas dos se disuelven con la muerte. El ser humano tiene alma racional, espiritual y en consecuencia inmortal y por lo tanto no se disuelve con la muerte. ¿Más o menos? También decía Aristóteles que el alma preexiste y es eterna. Sabemos que no, pero bueno, esa era la postura de él. Si la materia existe por ser ingénita, mucho más razonable es que exista la sustancia de lo que es aquella que llega a ser al fin. O sea, él ya había hablado que la materia es eterna, consecuente y necesariamente la forma tiene que o tendría que ser eterna también. Entonces, ya vamos acabando, ¿eh? Entonces, ¿es sustancia la forma? Así lo afirmaba el platonismo. Para Aristóteles no hay formas o esencias separadas de la materia. Y él llama sustancia primera al sujeto concreto, esto ya lo habíamos hablado también, y sustancia segunda a la especie. La sustancia se dice en dos sentidos, el sujeto último, que ya no se predica de otro, y lo que siendo determinado es también separable. Para Aristóteles es separable, distinguible, la materia y la forma, pero solo de manera conceptual. O sea, a este objeto yo no le puedo retirar la sustancia vaso para que termine siendo materia prima. No se puede, no se puede. Por eso son inseparables. Si no, si las podemos separar, es algo que solo sucede de forma conceptual. Si la misma especie, perdón, si la especie es anterior a la materia y es más ente que ella, como pregunta, pero por la misma razón es anterior al compuesto de ambas. Es decir, tiene que estar la forma, el proyecto, el diseño, para que tanto materia como materia y forma lleguen a ser lo que es. O sea, tiene que estar el diseño para que una cosa sea lo que es, ¿no? Y él afirma que hay una prioridad de la sustancia concreta, perdón, de la forma sustancial sobre la sustancia concreta, y también hay una prioridad de la forma sobre la materia. O sea, es más importante la forma
que la materia. ¿Por qué? Porque en último término, la forma es la que delimita, es la que determina. Y bueno, para concluir la clase, simplemente decir que materia y forma son dos principios constitutivos que no pueden existir el uno sin el otro. Materia y forma de cada sujeto, pero anterior a todo eso, aunque no es definible, no lo puedo tener entre mis manos, no lo puedo especificar, materia prima y forma sustancial serían el principio de todo lo que existe, de todo lo que existe, aunque no los pueda tener aquí en mis manos como un ente concreto, porque siempre existen como materia y forma en sustancias específicas de sujetos específicos. Preguntas. Yo había asimilado el concepto de que el hombre es la unión ilemórfica de cuerpo y alma, pero entonces solo aplica para todas las cosas, no solo para el hombre. Sí, materia y forma aplica para todo el hombre, para todas las cosas. Y al hablar del hombre, decimos que la materia es el cuerpo, la forma es el alma. Pero la doctrina ilemórfica también habla de toda la realidad, no solo un aspecto de la realidad. ¿A qué se hace la referencia a la palabra generación? Al producir, al que algo que no estaba ahora comience a estar. A eso nos estaríamos refiriendo con la palabra generación, producir. Por esta unión ilemórfica, podemos asegurar que el ser humano es desde el... bueno, de alguna manera ya lo dije, ¿verdad? Desde que ya tiene la forma, que es el alma, ya es lo que es ser humano. Que luego hay quienes, bueno, hay quien piensa que la filosofía es complicar, cuestionar por cuestionar y caer en el burdo de complicar las cosas, ¿no? Entonces hay quien dice, sí, pero es que no sabemos si el alma es creada en el instante de la concepción o 2 segundos después, o no sé qué. Bueno, es que es cuando se da el inicio. A ver, ¿qué es lo que tenemos como evidencia? Se inaugura, científica, un código genético nuevo, único y repetible. En el momento en el que el espermatozoide deja de ser espermatozoide, el óvulo deja de ser óvulo, y esta conjunción de células, de dos células, pasa a ser una nueva célula totipotencial, con una capacidad de autorregulación y reproducción asombrosamente rápida, acelerada del material genético, tiene que haber algo que ya está ordenando esto, que no viene ni del padre ni de la madre. Pues tiene que tenerlo en sí. Entonces, ese principio ordenador de todo el proceso embrionario que se está iniciando necesariamente requiere de una forma sustancial. Y esa forma es el alma. ¿Sí? No es que entonces, y eso también se puede llevar a lo teológico, porque hay quien decía, bueno, Jesús y Cristo podían tratarse como dos sujetos diferentes. Esto es falso, son propuestas. Entonces, había quien decía, estaba Jesús, el hijo de María, pero en el momento en que es bautizado, desciende sobre él el Cristo. Y entonces, ya con esta unción del Espíritu Santo, desciende el Cristo y ahora sí se da la redención. El problema de esto es que entonces serían dos individuos y entonces, ¿quién es el que me redime? O el humano o el divino. Entonces, no hay una solución. El decir que el alma se infunde en algún momento posterior a la fecundación, que la fecundación diríamos no es el momento en el que el espermatozoide penetra la membrana del óvulo, sino así muy puntualmente cuando los núcleos se unen. Ese es el momento, ¿no? La unión de los núcleos que da lugar a este ser nuevo, único, diferente, etcétera. Entonces, una vez que se da esta unión de los núcleos y está esta autonomía de replicación con un orden, una dirección, etcétera, ahí ya podríamos estar hablando de esta conducción hecha por la forma sustancial que sería el alma. Bueno, más o menos. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Pueden dejar de grabar. Ok.